Om Pa Spa. Hola Mashivaya, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí hoy pudiendo dar el satsang. Estoy en movimiento, estoy en Brasil dando actividades. Y bueno, hoy se me dio la oportunidad, tengo el internet suficiente. Ya el domingo que viene no voy a poder transmitir, pero bueno, les voy a ir avisando, ¿m? Cuando vamos retomando. Vamos a seguir con la lectura de Senda Divina de Swami Shivananda, este diccionario de la A a la Z, donde en cada letra hay un tema sacado de sus más de 300 libros, y estamos por la C. Entonces vamos a trabajar hoy con el concepto de la caridad, es lo que nos toca hoy, el capítulo Caridad. Swami Shivananda era en sí mismo, ¿verdad?, la encarnación de la caridad. Él encarnaba todas las virtudes, pero una de sus máximas expresiones era siempre estar dando, dando y dando. A Swami Shivananda le llamaban en inglés Swami Givananda, como que siempre estaba en actitud de dar a los demás. La palabra caridad, así como está usada en el capítulo de Senda Divina, eh, la palabra sinónima sánscrita, digamos, es dana, dana, que quiere decir dar, ¿verdad? La raíz de dar en nuestro idioma español probablemente tenga ahí una raíz sánscrita, dana. ¿Qué quiere decir caridad? Primero vamos a ir al diccionario, ¿no? Y después cómo nos lo aborda Sivananda. Caridad de diccionario es actitud o virtud que lleva a ayudar a quien lo necesita, ya sea con bienes materiales, apoyo moral o acciones compasivas. ¿eh? Vamos a ver después ahora otros niveles de caridad que nos va a dar Shivananda y la tradición de la India, ¿no? También, técnicamente, otra definición es limosna o ayuda que se da al necesitado. Y en el cristianismo, la caridad tiene una dimensión también más amplia, y por supuesto también en la India, ¿no? En el cristianismo, la caridad es la virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese amor a Dios, podemos decir que es la meta del Bhakti Yoga, primero por sobre todas las cosas y después, bueno, eh, primero a Dios, ¿verdad? Y después al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que impulsa a su vez, lo que debería impulsar todo acto caritativo. También la palabra caridad viene del latín caritas, que significa amor, justamente, estima, afecto, ¿eh? Aprecio grande por algo o alguien. Entonces, ¿qué nos dice Shivananda? Vamos a ver todas las dimensiones de esta hermosa palabra y esta hermosa virtud, que también tenemos que pedir entre las demás virtudes. Dice Shivananda, caridad es pensar favorablemente de los demás y hacerles bien. Mira cómo empieza, no en una dimensión material, que por supuesto la tiene también, sino empieza con la dimensión más sutil, que es la dimensión del pensamiento, ¿no? Ya desde el pensamiento podemos ser caritativos o no. Cuando no somos caritativos estamos generando un daño, ¿no? Y, y bueno, una falta que después nos perjudica a nosotros y por supuesto a la persona, ¿no? Entonces, ya viene desde el tema, desde el concepto del pensamiento. Pensar favorablemente de los demás y hacerles el bien, eso es caridad. ¿eh? Y es un dharma, ¿no? Un deber es estar siempre en un buen pensamiento hacia el otro. ¿eh? Dice Sivananda, la caridad es el amor universal, este concepto, ¿verdad? De carita como eh, amor, ¿verdad? Es generosidad hacia el pobre, es benevolencia, caridad es dar al necesitado para consolarle, de todos los niveles, pero vamos a ir, Sivananda va a ir desarrollando más, ¿verdad? En un sentido general, caridad significa amor, benevolencia y buena voluntad. En un sentido teológico, es la buena voluntad universal hacia los hombres y el amor supremo hacia Dios. Esto es lo que llamamos Paramaprem. Paramaprem es el amor incondicional, a su vez
tiene que ir dirigido primero a Dios, que es el creador de todo, y en él a todos los demás. La verdadera caridad consiste en desear ser útil a los demás sin pensar en obtener ningún premio o recompensa. Otro nivel de caridad, bueno, es el servicio, ¿verdad? Que ya vamos a leer también de Senda Divina, capítulo precioso sobre el servicio que viene de la mano, ¿no? Entonces, cuando deseamos ser útiles y a su vez no estamos esperando nada a cambio, estamos siendo caritativos. La caridad es el amor en acción. La caridad comienza por el propio hogar. O sea que en el propio hogar tengo que tratar de pensar bien de todos los integrantes de la familia y cuando hay conflictos, resolverlos amorosamente. Y empieza como el servicio, debe empezar en la casa, pero a su vez no debe quedarse allí. Después uno debe expandir ese mismo sentimiento que puedo tener eh, de, bueno, de resolver los conflictos, de pensar bien del otro, de ayudar al otro en sus procesos, lo debo expandir. El mundo entero, dice, es tu hogar. Eres un ciudadano del mundo. Cultiva un sentimiento generoso, deseando bienestar a todo el mundo. Amasar dinero es un pecado, no generar dinero, ¿no? Sino quedárselo para uno mismo solamente, ¿no? El generar dinero es algo auspicioso, ¿no? Pero cuando yo ese dinero lo uso solamente para mi beneficio y el de mi entorno, eso se vuelve una falta, ¿m? Que es la avaricia, ¿no? Es un pecado. Toda riqueza pertenece al Señor. Solo quien se considera como un mero administrador de su propiedad y gasta su dinero en caridad, pensando que cuanto tiene pertenece realmente al Señor, vive con felicidad y alcanza moksha o la libertad. El agua del Ganges no puede crecer porque la beba la gente sedienta. De igual modo, tu riqueza no disminuirá si haces caridad. ¿Eh? Obviamente, si hago caridad y desprendo parte de mi dinero, físicamente voy a tener menos dinero, ¿no? En ese momento, pero hay una ley kármica que es la ley de Lakshmi, ¿verdad? Es que Lakshmi, que es la madre de la riqueza material y las virtudes, justamente, en este caso, si queremos ser más caritativos, un buen instrumento y medio para pedir que se despierte y florezca la caridad es pedirle a Lakshmi, ¿no? A la madre, que me ayude primero a amar a Dios por sobre todas las cosas y desarrollar la fe, la devoción, y después amar al prójimo y a todo lo creado para que así se desarrolle la caridad, ¿no? Y la ley de Lakshmi es que ella huye de la avaricia, ¿verdad? Entonces, cuando yo retengo lo que recibo, estoy cerrando la canilla de Lakshmi. Y en algún momento se dice que Lakshmi se va. Lakshmi no le gusta la avaricia. Ella solo prospera y hace prosperar allí donde hay generosidad. Entonces, puede ser que obviamente materialmente haya menos dinero cuando uno hace caridad en ese momento, pero por la ley de Lakshmi, cuando yo doy, eh, de lo que recibo, bueno, ella sigue dándonos, o sea que vamos a seguir recibiendo en abundancia. Y a su vez vamos a estar generando un mérito espiritual más allá de este plano físico. Bueno, todo lo que experimentamos después va a depender de las acciones meritorias de este que estamos realizando en la tierra, ¿no? Entonces, incluso para nuestro mayor beneficio, eh, el desarrollar las virtudes nos va a dar una bienestar en el otro plano, ¿no? Y cuando encarnemos también, eh, s- vamos a tener todo lo material resuelto. Da una décima parte de tus ingresos en caridad. Ese es el famoso diezmo, que es algo bíblico, y está pensado para mantener, por supuesto, eh,
equilibrio en la sociedad, que no haya personas carentes. Realmente, si toda la sociedad practicara con el diezmo generosamente y si ese diezmo fuera bien distribuido, no había personas que necesitaran los requerimientos básicos, ¿no? Entonces eso es como una ley y es todo aspirante espiritual, especialmente aspirante espiritual, debe tener esa conciencia, ¿no? Que un décimo de la parte que recibe, si van en algunos otros textos dice del 2 al 10%, ¿verdad? Eh, Tiene que ser distribuido en caridad, ¿eh? De lo que uno recibe, uno debe separar siempre una porción entre el 2 y el 10% para caridad. Da alegre y diligentemente, y hazlo sin ningún reparo. No pospongas tus obras de caridad hasta la muerte. Haz caridad diariamente, ¿no? La adoración te lleva hasta la mitad del camino hacia Dios. El ayuno te conduce hasta la puerta de su morada. Y la caridad te consigue la admisión a ella. Si no tenemos y hemos sido caritativos, bueno, no, según Shivananda, no tenemos admisión, ¿verdad? Al reino de Dios. ¿Qué es caridad? Dice Shivananda. Todo acto bueno es caridad. Dar agua al sediento es caridad. Decir unas palabras de aliento a una persona entristecida es caridad. Dar medicinas al pobre o al enfermo es caridad. Apartar una espina o un trozo de cristal del camino, eso es caridad. Ser afable y amable es caridad. Olvidar y perdonar cualquier daño recibido es caridad. Decir algunas palabras amables a una persona que sufre es caridad. El concepto de caridad no se limita a la acción de dar en términos de dinero, ¿no? Entonces también aquel que tal vez esté en una situación material más difícil y que no pueda cumplir con un diezmo material como corresponde bíblicamente, bueno, puede compensar también, ¿no? Con todos estos actos, este, todo lo que no pueda dar materialmente, ¿no? Puede dar su tiempo, puede dar su conocimiento, que ahora vamos a ver que es una forma incluso la más elevada de caridad. La mejor forma, y acá mismo lo dice Sivananda, de caridad es compartir los conocimientos propios a otros. Esa caridad se le llama Vidya Dana. Vidya Dana. Vidya quiere decir conocimiento, Dana, dar conocimiento. Que de hecho se dice que es la mayor grado de caridad y de servicio, aunque a veces no se entienda en la sociedad, ¿no? Recuerdo que era muy común cuando estábamos en el centro de yoga, que había la gente se acercaba y veía que nosotros, bueno, enseñamos las clases de yoga todo el tiempo y los satsang, y a veces se acercaban y decían, ¿y ustedes no hacen ningún servicio? Bueno, estábamos dedicando nuestras vidas y dedicamos nuestras vidas a la transmisión del mayor servicio, ¿verdad? Que es Vidyadhana, ¿eh? Por supuesto, en la cadena del servicio hay diferentes eslabones y todo es necesario. Está el servicio físico, material, que hay que darle al enfermo o al que está hambriento, ¿eh? No vas a recitarle unos versos del Bhagavad Gita a alguien que está famélico, ¿verdad? Eh, pero, bueno, se dice que cuando las personas ya tienen resuelto todo lo material, bueno, hay un tipo de servicio que es muy elevado, ¿no? Que lo dice el Gita incluso, ¿no? El Bhagavad Gita dice textualmente, lo voy a leer, el verso 68 del capítulo 18, dice, aquel que enseña este supremo secreto a los devotos con supremo amor, por mí alcanzará sin duda la devoción más elevada hacia mí. Aquel que enseña, podemos decir, el yoga en general, incluso a respirar, incluso a comer, a alimentarse, a relajarse. Según la divinidad, según Krishna, el Señor, en el Bhagavad Gita dice que el que enseña el conocimiento, cualquier nivel de conocimiento espiritual, con amor,
por mí, dice Krishna, alcanzará sin duda la devoción más elevada a mí. Y después dice, entre los hombres no hay ninguno que me sea más querido que él, ni habrá otro más amado por mí en el futuro. Esa es la estima que se tiene en el universo por aquel que dedica también, y en esto es caridad, ¿no? O sea, aquel que dedica su tiempo a transmitir el conocimiento, eh, y por supuesto genera espacios gratuitos para que otros puedan acceder, eh, transmite generosamente. Por supuesto también un profesor de yoga está bien que cobre para poder tener su sustento, pero también si quiere abrir esa puerta de la caridad y brindar un servicio supremo, bueno, generar alguna actividad, a su vez cobrar de forma que no sea onerosa, que sea abrirle las puertas a las personas que puedan participar y que no tengan acceso material. Ese tipo de cosas se dice que es el servicio más elevado que se puede prestar, es la transmisión del conocimiento, ¿verdad? Incluso el estudio, ¿no? Dice el Gita, termina esta secuencia, dice, y aquel que estudie este diálogo, dice Krishna a Arjuna, entre nosotros, el que estudie las escrituras, el que dedique su tiempo a esto que estamos haciendo, ¿verdad? Es caridad. Aunque no lo tengamos presente tal vez, estoy abriendo un espacio donde soy caritativo, porque estoy contribuyendo primero al que el conocimiento fluya en mi persona y me haga una mejor persona, ¿verdad? Y después pueda también transmitirlo de alguna manera. Entonces dice, incluso al que estudie este diálogo entre nosotros con mente reflexiva me adorará con el sacrificio del conocimiento. Eso dice Arjuna, Krishna, perdón. Sivananda continúa diciendo, si alimentas a un pobre, con esto del mayor grado de caridad que es el Vidyadana, ¿no? La transmisión del conocimiento. Si alimentas a un pobre, necesitará más alimento cuando vuelva a sentir hambre. Pero la sabiduría destruye la ignorancia, que es la causa que nos hace adquirir este cuerpo y elimina totalmente y para siempre todo tipo de miserias y sufrimientos. A su vez, la persona que se dedica al servicio más físico de alimentar al que tiene hambre, esa persona es la que necesita tener a alguien que lo alimente espiritualmente, ¿verdad? Con el conocimiento. Y así, bueno, esa persona podrá también no solamente ayudar materialmente, sino cuando pueda escuchar de una manera, ya habiendo solucionado el requerimiento más físico, puede transmitirle algo más que puede aliviar eh, y destruir la ignorancia, ¿verdad? La segunda mejor forma de caridad, la primera es la transmisión del conocimiento. La segunda mejor forma es proporcionar medicina al enfermo. ¿eh? Entonces, cuando uno no tiene la disponibilidad de salir a distribuir, bueno, puede colaborar con su donación, con su diezmo a organizaciones que atienden a los enfermos, ¿verdad? Y distribuyen medicina. Y la tercera es proporcionar alimento al hambriento. Eso se llama anadana. Lo mismo, el ideal de caridad para el alimento es generar ollas populares, bueno, ir a alimentar físicamente, pero cuando no tenés esa disponibilidad, bueno, contribuir materialmente a lugares donde se dediquen a alimentar a las personas. Da al pobre, al enfermo, al indefenso, al abandonado, da a los huérfanos, al decrépito, al ciego, ¿eh? A las viudas indefensas, da a los sadhus, los sadhus son los renunciantes, a los sannyasin, a los monjes, a las instituciones religiosas y sociales. Tenemos muy amplio rango, ¿no? Uno puede distribuir ese diezmo en diferentes partes, lo que uno sienta, ¿verdad? Da con una actitud mental adecuada y realiza a Dios a través de actos caritativos. Gloria a aquellos que hacen caridad con espíritu adecuado. ¿Mm? A su vez dice Sivananda que debe ser anónimo, ¿no? Algunas personas hacen caridad deseosos de ver sus nombres publicados en los periódicos junto a sus fotos. Esta es una forma tamásica o impura de caridad. La caridad que hace publicidad de sí misma deja de ser caridad. Esto es orgullo u ostentación.
No debes hacer publicidad de tu propia caridad ni de tu naturaleza caritativa. No debes sentir ninguna exaltación en tu corazón cuando la gente te alabe por tu naturaleza caritativa. La caridad debe ser espontánea e irreprimible, ¿eh? Quiere decir dar, sin reprimir, sin pensar, ay, ¿qué pasará? Y si le doy, si utiliza mal, y si... La acción de dar debe convertirse en un hábito, debe sentir una gran alegría al dar. Dice Sivananda ahora sobre la caridad de mentalidad mezquina, para ver que hay varios niveles también y diferentes espectros. Dice, el profesor X, poseedor de diversos títulos universitarios, dio en cierta ocasión a un pobre una manta como muestra de caridad, pero luego se arrepintió y pensó para sí, no debería habérsela dado. Se sintió agitado y angustiado y pretendió recuperar de nuevo su manta. Si haces caridad de ese modo, no obtendrás ningún beneficio. Hay que hacer caridad pensando que estoy perdiendo algo y menos queriendo recuperarlo, ¿no? No lograrás tener un corazón puro. Muchas personas de mentalidad mundana hacen únicamente ese tipo de actos caritativos. ¿Eh? Quiere decir, dar, pero siempre pensando en qué puedo recibir o estar angustiado porque perdió algo o porque ofreció algo que no debería haber ofrecido. Te voy a contar un cuento para matizar un poco de este acto mezquino de dar, ¿no? Y eh, eran tres fieles, ¿verdad? Que estaban charlando y hablando de qué manera daban su ofrenda a Dios. Entonces uno dice, yo hago un círculo en el suelo, arrojo las monedas, mi dinero, y las que quedan fuera son mías, y las que entran en el círculo son de Dios. Pues había otro que dice, bueno, yo hago una raya en el suelo. Entonces arrojo las monedas y las que quedan a la derecha son para mí y las que quedan a la izquierda son para Dios. Pero siempre está el mezquino, el que da avaramente. Entonces este avaro, que sin embargo daba o intentaba, dice, yo tengo una mejor forma, dice. Yo agarro mi dinero, lo lanzo al aire y lo que agarra Dios es para él y lo que cae en el suelo es mío. Bueno, no hay que hacer así. No hay que ser agarrado también, ¿no? Como este era tan avaro, era muy conocido en el pueblo por lo avaro que era, nunca daba nada, siempre tomaba y tomaba. Entonces un día en el lago del pueblo se estaba ahogando en este avaro y una persona muy caritativa fue a ayudarlo, ¿no? Y entonces le dice, dame la mano, dame la mano. Intentaba ayudarlo a ver si él le daba la mano al que se estaba ahogando y era tan amarrete que no quería darle la mano. ¿Verdad? Entonces se le ocurrió una idea. Dijo, bueno, toma mi mano, toma mi mano. Cuando dijo toma mi mano, sacó la mano. Solamente estaba acostumbrado a tomar y a no dar. Pero bueno, nosotros no vamos a ser así. ¿Eh? Vamos a dar, como dice Shivananda, sin mezquindad. Incluso, dice Shivananda, da siempre lo mejor que tengas. ¿No? A veces damos como sobras, ¿no? Pasa mucho con la ropa, se nos gasta la ropa, se nos llenan de agujeros las medias y bueno, vamos y damos eso. Uno debe tratar de dar lo mejor, lo mismo que uno usaría ¿eh? Eh, a los demás. Da siempre lo mejor que tengas, el mejor alimento, las mejores frutas, la mejor leche, los mejores vestidos, ¿eh? A los amigos, vecinos, extraños, huéspedes y sirvientes. Obtendrás así una inmensa alegría y fortaleza, felicidad. Ponlo en práctica y descubre por ti mismo. Dice Shivananda, comparte cuanto tengas con los demás, lleva siempre en el bolsillo unas cuantas monedas para distribuirlas diariamente en caridad a los pobres. Hazlo enseguida. Shivananda tenía varios morrales que él caminaba con ellos y en uno de ellos tenía las monedas, bueno, el dinero que siempre cuando le ponía a alguien la mano, él daba, ¿no?
Comparte con los demás cuanto poseas, ya sea físico, mental o espiritual. ¿Eh? Eso es un verdadero sacrificio o yajna. Te expandirás y experimentarás la unidad de la vida. Debes estar siempre anhelante de hacer actos caritativos. No debes perder ninguna oportunidad de hacerlo. Incluso debes crear tú mismo las oportunidades para ello. No hay yoga o sacrificio mayor que la caridad sátvica. Los pecados, dice Shivananda, pueden destruirse por medio de la caridad, una acción que nos ayuda a limpiar las karmas del pasado, ¿no? Y como retribuir o destruir el mal que hemos hecho en el pasado. En la Biblia se dice, dice Shivananda, la caridad destruye una multitud de pecados. La caridad cubrirá multitud de pecados. La caridad es el gran agente purificador. En el Bhagavad Gita se dice, el sacrificio, la caridad y la austeridad purifican al inteligente. Si uno es capaz de destruir su naturaleza mísera, habrá realizado una gran parte de su sadhana y habrá hecho un progreso espiritual sustancial. Desarrolla la naturaleza generosa. Podrás convertirte entonces en el rey de reyes. Si das, toda la riqueza del mundo será tuya. El dinero fluirá hacia ti. Esta es la ley inmutable, inexorable e implacable de la naturaleza. Por tanto, da. De lo que obtienes, haces tu vivir, pero de lo que des, haces tu vida. Incluso lo que continúa después de esta vida, ¿no? Va a depender de nuestras acciones y virtudes que desarrollamos aquí. Vamos a dejar aquí unos segunditos de silencio, vamos a vaciar nuestra mente por unos instantes. Recuerda que el pensar bien de todos, eso es también caridad. Enviemos vibraciones de amor, incluso a las personas que podemos estar enemistados, un mayor acto caritativo también. ॐ ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. El domingo que viene no tenemos satsang, pero sí tendremos el domingo que le sigue. Déjenme mirar el calendario, así ya les confirmo. Eh, sí, el 23 tenemos satsang, el 16 no, pero sí el domingo 23. Que estén muy bien, practiquen durante la semana, sean caritativos. Om Namah Shivaya.